Bienvenidos, bienvenidas a este quinto episodio de Maniobra de Evasión. No sabías absolutamente nada, no ha pasado absolutamente nada. Hoy tenemos con nosotros a José Pablo García. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Hombre, gracias a ti, sobre todo, y a la Librería Europa por acogerme con tanta amabilidad. Pues José Pablo García es ilustrador, diseñador gráfico, dibujante, autor de cómics. En 2015, bueno, en 2013 abriste fuego a tu vida artística con Órbita 76, con guión de Gabriel Noguera. Y en el 2015, hace ya 10 años, pues publicaste como autor total lo que muchos consideran que es tu gran eclosión como dibujante, que es La aventura de Joselito, un recorrido por la vida, obra y milagro de ese gran prodigio cantante infantil que pues tenía una vida muy azarosa y que tú reflejas ahí en ese cómic, ¿no, José Pablo? Sí, empezamos hablando de Joselito, ¿no? Vamos haciendo un recorrido, vamos saltando, vamos salpicando un poco y después iremos de... Mirad el viaje, vamos a ir desde Joselito a Franco. Apasionante. Sí. No, es que habíamos hablado antes de ir en el orden inverso para... Bueno, sí, pero empezamos por Joselito, si queréis... y vamos primero por Joselito, vamos a Franco y después vamos pegando saltos. El pequeño ruiseñor. Bueno, sí, Joselito fue mi primera obra en solitario y tal, y el origen viene de mucho, se publicó en 2015, pero su origen, o sea, la idea inicial surgió mucho antes, en 2010 o así, a raíz de la adquisición de un libro llamado La jaula del ruiseñor, que son las memorias de Joselito, bueno, redactadas por un periodista y tal, en la que cuenta toda su vida. Vida que yo desconocía, o sea, yo conocía 4 aspectos, de que fue mercenario en Angola, eso sí lo sabía, que había estado en la cárcel, pero no conocía o sea, no sabía hasta qué punto, no conocía la magnitud de su fama, ¿no? En vida durante el niño, su fama internacional. Yo pensaba que yo estaba acostumbrado a verlo en casa, porque mi madre era muy fan de pequeña, había visto sus películas, había escuchado sus canciones, teníamos sus discos, pero yo no sabía que había tenido una vida tan interesantísima, ¿no? Y cuando vi el libro, pues me quedé totalmente fascinado y pensé que qué oportunidad está perdiendo HBO para hacer una serie de 12 temporadas, ¿no? Contando toda su vida. Y claro, en el momento de cuando estaba leyendo digo, joder, estaría muy bien hacer un cómic, pero claro, esto llevaría mucho tiempo y esto no sé hasta qué punto puede interesarle a nadie. En algún momento conecté la idea de hacer algo parecido al ejercicio de Daniel Close, postmoderno, el cambio de estilo, ¿no? De contar cada episodio como si fuera una historia independiente, pero que en conjunto formaran una cosa así más grande. En algún momento conecté esas dos cosas, porque a mí lo de cambiar de estilo y de imitar, a hacer homenaje a autores que me gusten y tal, era una cosa que siempre había hecho y tal, y me gusta mucho. Y empecé a trabajar en esa idea, pero lo terminé abandonando por incapacidad técnica, ¿no? Estamos hablando de 2010 o así, 5 años antes de que se publicase el libro. Luego, bueno, publiqué Órbita 76 y después de Órbita, como tuvo una acogida así bastante tibia, bueno, fue un libro que salió a raíz de un premio de la Junta de Andalucía, del Desencaja, y por el cual el premio consistía en una cantidad en metálico y luego la publicación del libro. Entonces me animé para desvirgarme de algún modo en el terreno editorial, porque yo hasta ese momento había publicado, o sea, yo me dedicaba a hacer tebeillos de 3-4 páginas para concursos y ya con eso ya quedaba satisfecha mi labor tebeística, ¿no? Pero una vez que me di... Claro, caí en la cuenta, o sea, cuando publiqué Órbita 76 me desanimé bastante porque tuvo una acogida muy tibia y tal, y me di cuenta de la cantidad de novedades que salían cada semana y cómo tu libro quedaba al cabo de, si arrancaba mal, al cabo de 1 o 2 semanas quedaba totalmente sepultado por la avalancha de novedades que se publica, porque se publica muchísimo. Entonces me planteé el libro de la aventura de Joselito ya como una despedida del cómic y digo, mira, me voy a quitar la espinita, voy a terminar a lo grande con un libro que ya abarque todo, que sea como una especie de portafolio, así para presentarme luego como ilustrador en alguna editorial, no sé qué. Yo afronté el libro de Joselito como una huida de mí como autor y tal, ¿no? Buscando distintas referencias, ¿no? Y huyendo de mí mismo, de no verme reconocido en las páginas, ¿no? Que dibujaba. Y eso entronca mucho con la propia vida de Joselito, que es un personaje que siempre ha estado huyendo de sí mismo, ¿no? Estuvo 7 años en Angola en el momento que el público español, ¿no?, le dio la espalda y se fue para allá. Pero lo que estaba contando antes del apagón era
que, claro, que el tema de afrontar este libro era dejando claro desde el principio que todo lo que se cuenta ahí es una ficción, ¿no? O sea, el momento que un autor decide contar la forma de una forma u otra, ya está ficcionando la realidad, porque la realidad no es... La vida de una persona no cumple un relato perfecto, sino que se compone de azares y de... que luego a la hora de agruparla sí que se crea como una especie de una sensación de relato, pero ese relato en la vida no existe, ¿no? Y ahí, claro, ya está manipulando la realidad, ¿no? En este caso dejó claro que todo lo que se cuenta ahí es mentira y aparte Joselito es una persona que tiende a mitificar mucho su pasado, ¿no? Y de hecho en el libro hay dos momentos en los que la propia Marifé, que es su mujer, el amor de su vida y tal, verbaliza esto mismo y me sirvió para darle como un concepto al libro y tal, de que solo ella conocía, dice, he estado leyendo entrevistas y viendo fotos en la prensa tuya y ese no eres tú, no sé qué, o sea, como diciendo que la imagen pública era toda una ficción, ¿no? Y el propio Joselito dice al final del libro, en el epílogo, que solo Marifé me conoce como soy yo realmente. Y digo, mira, pues ya me sirve esto para cerrar toda esta idea de... Tarea, yo qué sé. Pero bueno, Joselito también es una manera de... Es también un inicio para indicar, no sé si de una manera obligada o a lo mejor al final es inconsciente, también de tu interés por contar a través de un personaje, contar una historia, la historia que del entorno de ese personaje. Y ahí partimos de Joselito a Franco porque son dos personajes, no sé si se pueden decir que pueden ir en paralelo, pero sí pero sí el crecimiento, ese personaje que también busca reinventarse, ¿no? Y en el caso también de otro de tus obras, el hijo del chofer también, donde está la propia creación del personaje como relato, ¿no? El hijo del chofer es un cómic que a una adaptación del periodista y escritor Jordi Amat y que pues narra el auge, ¿no? Surgir, ¿no? Y caída de un periodista que estuvo pues muy vinculado al nacimiento del nacionalismo moderno catalán, ¿no? Y en el entorno de Jordi Pujol. Y entonces son personajes que se van pues a la vez que tú narrando también reinventándose ellos, ¿no? Y tú eres como una especie de testigo, como narrador de esas vidas. Sí, son una excusa perfecta para hablar del tiempo al que pertenecieron y que sí que ejemplifican muy bien todo. O sea, cuentan algo más grande que ellos mismos, ¿no? Que es todo el contexto histórico de... Sí, no sé, sí. No lo había pensado así. Bueno, el personaje de Joselito es verdad. O sea, Joselito fue mi primera obra... O sea, mi primera obra como autor completo y tal. Y el último proyecto personal. Ahí acabó toda mis proyectos personales porque a partir de ahí solo me surgieron encargos relacionados con la historia. Claro, yo el libro de Joselito lo hice como una especie de divertimento, pero es verdad que de refilón se iban contando muchas realidades como la posguerra española, ¿no? Claro, en el momento él nació en Jaén, en un pueblo en Beas de Segura, en un contexto de miseria absoluta de una estructura feudalista prácticamente, ¿no? Y de hecho, huyendo de Jaén, se fue con su hermano a pie hasta Valencia buscando trabajo. El hermano empezó a trabajar en un pantano. Hay un episodio dedicado a los esclavos de la posguerra, los esclavos republicanos que construyeron pantanos, ¿no? Durante el franquismo y tal. Y luego, bueno, se cuenta también el tema de la Revolución Cubana, ¿no? Porque Joselito tuvo éxito internacional, se dedicó a hacer giras y le pilló la llegada de los revolucionarios a La Habana en el momento en el que estaba ahí él atrapado ahí en el Hilton y tal, y estuvo 2 meses allí conviviendo con Che Guevara, con Fidel Castro y tal. Luego le pilló la guerra de Angola también, que estuvo allí trabajando como para la guerrilla, como cazador de animales, bueno, y conoció a personajes, al Papa Juan XXIII, que era fan suyo, al presidente de Estados Unidos, a Johnson también. O sea, conoció mucha gente del momento, la gente más tocha de esa época, claro. Es decir, que podría hacer una serie tipo Forrest Gump, ¿no? Totalmente, ¿no? Claro. Entonces, también, y precisamente conectando con Franco también, en un momento Joselito se jacta, o tú lo representas, de que en un momento determinado él nunca había actuado para Franco. Yo eso no lo entiendo, como él pudo permitirse el lujo de escaquearse todas las ofertas, ¿no? Era en la Navidad del Caudillo, creo que era el festival por la que pasaron por largo todos los artistas de la época. Y él siempre, todos los años, decía que se había resfriado, que estaba malo, no sé qué, y que no podía ir y tal, y colaba y tal. Así que tuvo ese privilegio y tal, y del que se enorgullece, vamos, bastante, sí.
Pero Joselito sirve también para que las editoriales en este mundo industrial, un poco siempre en precario, que es el mundo del cómic en España, pues se fijaran en ti y vieran la oportunidad, bueno, el profesional para que llevara a cabo las adaptaciones al cómic de obras literarias, y posteriormente el tríptico hasta ahora con Paul Preston. ¿Cómo es ese scouting que hace la industria comiquera editorial contigo para esas adaptaciones? Sí, es justo decir que fue Chisca Más, que ahora es editor, ahora no sé, ahora está viviendo en Mallorca, pero no sé al mando de qué, pero fue la que durante el mismo mes, creo, o sea, como detalle, en 2015 y tal, era la editora que estaba al frente de debate en ese momento, pero que duró unos pocos meses más y se piró. Y en el mismo mes creo que a María Gese, ¿sabes quién es, no? La de Frida. Sí, sí. O sea, bueno, que es una superventa y que ha hecho un montón de libros y tal, pues fue también un descubrimiento de ella. O sea, que también le propuso el de Frida, pues prácticamente en el mismo momento que me propuso a mí lo otro. Y digo, joder, yo no tengo tanto éxito como María Gese, pero bueno, el libro de la Guerra Civil en concreto es el que más ha vendido lleva 40.000 ejemplares vendidos y 17. Aparece que es una cantidad nada desdeñable y que no. Para el mundo del cómic es una auténtica barbaridad. Es un disparate, sí. Pero incluso para el tema incluso editorial de libros, igualmente es una... Que me está resultando muy... O sea, un libro al que no le puedo... Cada libro que saco, digo, a ver si consigo acercarme un poco, pero lo tengo como una cima allí de comercial que no sé si voy a ser capaz de alcanzar alguna vez. Pero bueno, que fue en la misma época. Y María Gese sacó lo del libro de Frida también, que ese libro ya se ha traducido a 20 idiomas, ya ha vendido una barbaridad y tal, y fue en ese momento. Y todo fue la visión de Chisca Más, que no sé qué vio en mí cuando me lo propuso y tal. Yo digo, el libro de Joselito, ¿qué tendrá que ver con la guerra civil? ¿No? Es que no había la relación. Y puede ser que por el episodio ese de 2 páginas en el que encojo un fragmento del nodo, ¿no? De la construcción de los pantanos y tal, con toda esa retórica nacional católica la rendición, ¿cómo es? Redimir a los, ¿no? A los... Exonerar, ¿no? Exonerar a los republicanos por medio del trabajo para que exculpen espiar sus culpas, ¿no? Por haber pertenecido al bando equivocado y tal. Bueno, en fin, sí, todo eso. Y supongo que por la única conexión con la guerra civil, salvo la página esa de Franco también, en el que Franco no aparece, ¿no? Porque Joselito y Franco nunca coincidieron, creo, no sé. Bueno. Y en ese salto de 10 años, pues tu última publicación es Franco. Es un trabajo que has comentado casi de dos años, titánico, de síntesis de un libro que son casi más de 1000 páginas. ¿Cómo es llevar a cabo, porque ya tenías la experiencia previa de trabajar con él en la guerra civil y la muerte de Guernica? Además, que un personaje como Franco, ¿cómo ha sido ese trabajo de síntesis, de adaptación, de aportación tuya? Mira, un trabajo que se ha ido demorando muchísimo en el tiempo, porque se me propuso en 2017 y no lo empecé hasta 5 años después. Y todo eso ha jugado a favor del libro, porque en el momento en el que me lo propusieron yo no estaba capacitado para hacer una cosa así, porque no. O sea, y me sirvió también para ir haciendo acopio de material de documentación. Coincidió, o sea, durante todos esos años, una amiga de mi madre y tal me llamó diciendo que estaba haciendo a la casa de su padre, que había sido periodista de la prensa del movimiento y tal. Y tenía como 20, 30 libros sobre Franco, fascículos, no sé qué, sobre su vida y con fotos rarísimas. Claro, que te pones a buscar en internet y hay episodios y personajes de los que no vas a encontrar nada porque en internet no está todo, claro, hay que rebuscar ahí a conciencia. Y entonces, gracias a todo el retraso, porque al final cuando me propusieron, después de la publicación de La muerte de Guernica, que fue el segundo libro que hice adaptando a Paul Preston, tuve una reunión, porque vino a Málaga el editor Miguel Aguilar, fue al Vinci y tal, que había ahí un congreso y tal, editorial, y andaba por allí Javier Cercas, ¿no? Entonces me lo presentó, estuvimos un rato hablando y le pasó el libro de la Guerra Civil. Entonces, a partir de ahí, claro, Javier Cercas dijo...
se le ocurrió que podía adaptar Soldado de Salamina, ¿no? Y entonces, por culpa de eso, claro, el proyecto de Franco un se fue superventa retrasando. en su momento. Que Soldado fue, de Salamina. hombre, el libro más vendido, no sé si es de los libros más vendidos de este siglo, ¿no? Serán Patria, Soldado de Salamina y ¿cuál? Y el Infinito en un junco, ¿no? Yo creo que pueden ser los 3 libros más, ¿no? Los grandes superventas, ¿no? Vale. Entonces, claro, Miguel Aguilar volvió a Málaga, no sé qué, porque tenía otro congreso, no sé qué, y ya me dijo, oye, mira, antes de Franco estaría bien que le echase un ojo a esto, a ver si te apetece adaptarlo, ¿no? Y digo, mira, joder, Soldado de Salamina, claro, sí. Entonces ya se retrasó un poco por eso también. ¿Y qué pasa con Franco? Vale, que Franco es un personaje que no... que la verdad... que vamos... que podemos... No, claro, que es un personaje que inspira mucho respeto... Porque es lo que es, o sea, porque sigue más vivo que nunca ahora, ¿no? Además que tampoco había muchos precedentes. No hay muchos precedentes. Dentro del mundo del cómic, ¿no? La representación, hemos visto representaciones en el cine, desde la comedia con Pepe Soriano, un poco más poética Madre Gilda, o bueno, poética caricaturesca. Juan Diego, yo creo que la mejor actuación sobre Franco, ¿no? Es Juan Diego en Dragón Rapide, ¿no? Que es como un retrato así como muy contenido y tal, y no es demasiado caricaturesco, ¿no? Está muy, muy medido y tal. Y era algo parecido a lo que yo buscaba. Digo, joder, Franco es un personaje que siempre se ha tratado desde la demonización o desde la geografía, ¿no? Desde la idealización. La exaltación, ¿no? O desde el ridículo. O sea, claro, es que el personaje que nunca se ha tratado de una forma así contenida y tal, salvo en el caso de Juan Diego. Que en una entrevista de Juan Diego leí que además fue cuando murió, que lo rescataron y tal, ese fragmento, y que dijo que a la hora de prepararse el personaje, que necesitaba, claro, un personaje tan odioso como es Franco, necesitaba empatizar un poco con él, ¿no? Entonces descubrió la infancia, sus traumas de infancia, que le llamaban Cerillito, porque era un niño enfermizo, así, cabezón y tal, la relación con su padre, y que necesitaba agarrarse a eso para poder tener un poco de conexión emocional, ¿no? Con el personaje, bueno. Entonces, el libro, claro, en el libro traté de no... En el estilo de dibujo también, o sea, yo tengo el estilo que tengo, pero siempre he oído mucho del dibujo naturalista, ¿no? Que es muy... que se recurre mucho a él para tratar temas históricos, ¿no? Por una cuestión de verosimilitud, que me parece que no. A mí el dibujo naturalista en el cómic no es una cosa que me haga mucha gracia, porque me parece como que lastra la acción, ¿no? Que queda como todo muy rígido y tal. Pero quería huir tanto de eso del realismo como de la caricatura, ¿no? Y tirar por un camino medio así, de una especie de dibujo más bien tipo Hergé, de línea clara, así, que el humor no sea tampoco tan evidente, ¿no? Una cosa así como más contenida. Y en el tratamiento del personaje también intenté eso, que el personaje no estuviera tratado de una forma negativa ni positiva, y eso me atrayó bastantes disgustos, claro, y equívocos, porque hay gente que piensa que el libro está a favor. Simplemente porque en la portada tampoco aparece como un demonio, y hay gente que incluso lo ve como favorecido, ¿no? De algún modo, ¿no? Y hicieron una pieza en Canal Sur en la que parecía claramente, o sea, por el tratamiento que le dieron en el noticiario y por culpa de las declaraciones que yo hice erróneamente, que el libro era un libro de blanqueamiento al franquismo y todo eso. Entonces, gracias a esa polémica, mucha gente se enteró de que el libro existía, porque en el primer mes se hizo una campaña de prensa bastante pobre, tal, por decirlo de una manera tal. Y yo estaba preocupado porque digo, el libro no se va a vender, la gente que lo vea en la librería va a decir, pero esto ¿a quién se le ocurre, no? Esto ya es lo que faltaba, ¿no? Ahora hacer un libro a favor de Franco, ¿no? Con la que está cayendo y con... Pero bueno, y con todos los jóvenes. Pero de todas... No, pero es necesario. Hombre, bueno, claro que es necesario. Necesario en el sentido del acercamiento a personajes históricos, desde, no voy a decir desde la frialdad, pero sí desde la objetividad, y que en los hechos que se van sucediendo van poniendo a los personajes en su contexto. Es decir, los hechos son los que son. Es decir, y las razones por las cuales los hechos pueden ser de una manera o de otra, pero los hechos son los que son. Y de una manera, por ejemplo, en el caso de Joselito decide no cantar. Pues hay momentos en los que uno puede decir que no, y hay momentos en los que uno toma determinación, y los personajes al final se definen por sus hechos, y los hechos están ahí, ¿no? Para definir a un personaje que a lo mejor está... por eso es necesario este tipo de publicaciones, porque muestran al personaje con todos sus hechos, no solamente en un momento determinado, en una guerra, sino que también posteriormente pues define su actitud, pues el personaje que es, ¿no?
Sí, a mí lo que me interesaba era que los hechos hablasen por sí mismos. Y de hecho está sobrado este libro, claro, porque el libro de Paul Preston tiene 1000 y pico páginas, claro, y he tenido que hacer el trabajo de síntesis de mi vida, porque es que una cosa... Porque ese libro no solo habla de la vida de Joselito, iba a decir, de Franco, sino del todo el contexto histórico, porque todas las decisiones que él tomó durante su infancia estaban muy condicionadas por el desastre del 98, que sí por el desastre del Anual, del Barranco del Lobo, por todo, claro. Todos esos hechos influían en las decisiones. Donde nace, donde en Ferral, nace, claro. En un entorno de naviero, de mar, militar. De hecho, el gran trauma de su infancia también es no poder haber, como cerraron por culpa del desastre del 98, cerraron la escuela militar esta naval y tal, y era su vocación inicial y tal, pues tuvo que irse a la Academia de Toledo donde sufrió bullying también, ¿no? Que le llamaban Cerillito, Cerillito le llamaban en el colegio, allí le llamaban... Franquito, ¿no? Yo qué sé, y le pegaban y tal. Bueno, en fin, que claro. Pero esto no es justificando nada, o sea, ¿no? De hecho, son hechos que están ahí, ¿no? Y claro, el personaje de Franco, esto lo hemos hablado en el coche antes, ¿no? Es un personaje muy delicado porque es que incluso él mismo se dedicó a crear un mito en torno a su figura ya desde muy joven, ¿no? Desde los 30 años, ¿no? Entroncando, bueno, escribió un libro que se llamaba Diario de una bandera, ¿no? De todas sus hazañas, ¿no? En Marruecos y tal, pero dándole como ahí una dimensión épica, ¿no? Y como muy adornada en torno a él, ¿no? Y luego durante la dictadura, bueno, incluso antes, él ya se consideró que formaba parte de una saga, ¿no? Que empezaba en Don Pelayo, bueno, en Recaredo, el Cid Campeador. Hay un compendio de referentes de la España eterna, ¿no? De la que él era el sucesor de tal. Y eso dejó mucho calado en la sociedad. De hecho, a día de hoy hay gente que sigue idealizando a Franco como una figura religiosa y debido a eso no se puede debatir sobre este personaje sin que haya crispación, ¿no? Porque siguen... También es muy interesante en el cómic, y sobre todo para tu trabajo gráfico, la gran variedad de situaciones. Es decir, hay todo lo que es el relato histórico, pero también situaciones bélicas, de thriller político, se puede decir al final, un poco el mundo de los tecnócratas, posteriormente el de desarrollismo, situaciones familiares, sí, de papel cuché, sus relaciones familiares, la familia cómo va creciendo, la corte que se va creando a su alrededor. Es decir, es también un cómic que abarca muchas situaciones, sí, y muchos escenarios, ¿no? A lo universal y a lo grande y lo pequeño. Es decir, desde una batalla donde mueren miles de personas a una alcoba donde están dos personas discutiendo, ¿no? Las matrimoniales. Te refieres a ese episodio, sí, ¿no? Sí. Vale, de Carmen Polo. Estamos hablando de un episodio que es un homenaje que hice bastante descarado a las matrimoniadas de José Luis Moreno, en la que se ve todo para subrayar el papel que Carmen Polo hizo durante la dictadura, que fue más que una ¿cómo se dice? Una jefa de Estado consorte, ¿no? Como una primera dama, ¿no? Era jefa de gabinete. Jefa de gabinete, ¿no? Ella era una señora que mangoneaba todo lo que podía, o sea, cuando vio que tenía un poco de poder, y sobre todo en los últimos años, ya que Franco estaba medio gaga, ella tuvo más poder del que la gente piensa, ¿no? Entonces, sí, no, eso es, a la hora de dibujar y de documentarte, sí, porque también ahí iremos viendo las páginas, cómo trabajas tú la página, porque también sí, tu modo de trabajar no está tan vinculado al dibujo de la página completa, sino también como a la composición y al diseño gráfico, ¿no? De cómo construir la página. Hombre, yo creo que es más importante en el cómic el diseño gráfico que el propio dibujo, independientemente, ¿no? De viñeta por viñeta, ¿no? A mí me importa que la página tenga... Bueno, en este caso es por necesidad, para no volverme loco, claro, en un libro de 1000 páginas, ¿no? Con tanta cantidad de documentación, y en pos de la claridad narrativa, lo que hago es que cada página o que cada doble página tenga una unidad temática. De esa forma, a la hora de escribir un guión y tal, y entonces, una forma que tengo yo de organizarme muy bien. Sobre todo hablando de un personaje de Franco que ya solo cada episodio abarca infinidad de temas, claro, porque no solo habla de su propia vida, sino del contexto político internacional, en el caso de la Segunda Guerra Mundial. Que también es un tema apasionante, es decir, las relaciones internacionales en un momento donde, bueno, pues se va a producir la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cómo se relaciona tanto durante la Segunda Guerra Mundial como posteriormente. Por eso te decía lo del thriller político, ¿no? Porque eso también daba para incluir una serie para desarrollar en muchos más episodios.
que en el libro de Paul Preston se cuenta todo cronológicamente, se cuenta todo cronológicamente, y eso a la hora de contarlo en un cómic hubiera sido muy confuso, porque tendría que entremezclar temas unos con otros y no habría forma. De la autarquía también había que hablar, y ocurre a la vez que todo eso, o sea, que es que entonces hay que dedicarle a cada tema su espacio para que luego, y contarlo todo de forma que quede bien hilado y que parezca una narración así fluida, que no lo es en absoluto, porque claro, hay que toda esa información hay que organizarla bien para que resulte ameno también la lectura. ¿Y qué aporta el cómic a la hora de contar estos hechos frente al trabajo escrito de Paul Preston? Bueno, es que yo cuando hago un cómic lo que hago, o sea, yo al leer el libro ya soy la persona más dispersa del mundo, no sé si tengo TDAH o algo, pero yo me lío mucho con los personajes, o sea, y es normal, porque en la biografía de Franco hay como, y el libro de la Guerra Civil, por ejemplo, hay un montón de personajes que si no le pones cara, claro, no hay forma luego de situarse, si 50 páginas después vuelve a aparecer, dice, ¿quién era este? Ah, sí, no sé qué. En un cómic es muy, muy fácil localizar todo, ¿no? Cada personaje, o sea, yo cojo el libro y sé encontrar ahora cualquier episodio de que tú me digas, digo, esto está aquí, bueno, también porque he estado 2 años trabajando en eso, y ya lo tengo todo totalmente tal. Pero claro, ¿qué aporta? Bueno, yo lo que procuro, como yo soy una persona muy dispersa y me cuesta mucho concentrarme en una lectura y tal, pues yo lo que hago es contármelo a mí mismo. Digo, hasta que yo no entienda esto, pues no lo puedo reflejar, ¿no? Entonces, a la hora de dibujarlo, pues intento que para un lector que sea como yo, que sea que sí como muy poco... Hombre, que me estoy tirando demasiada tierra de encima, no es tan exagerada la cosa, pero bueno, trato que la lectura sea lo más claro posible y veo hasta que no quede totalmente pulido, pues no lo dejo, yo qué sé, bueno, eso. Porque también a la hora de enfrentarte a cómo has ido tú escogiendo de eso las situaciones, es decir, has trabajado con Paul Preston a la hora de seleccionar qué situaciones, cómo plasmarlo, o en ese sentido has tenido total libertad. He tenido total libertad. O sea, Paul Preston, en el primer libro no lo molesté nada, o sea, porque no lo conocía, no tuve relación directa con él. En el segundo, que fue La muerte de Guernica, sí que le escribí un par de correos para pedirle unos modelos de aviones y una foto del Marqués del Moral o no sé qué. Bueno, un personaje del que no hay fotos y de hecho él no me mandó ninguna porque no existían. Y luego, ¿qué pasa? Y cuando necesita un personaje, ¿qué hace? ¿Cómo rellena ese hueco en blanco cuando pues no lo dibujo o me invento uno, lo pongo de espalda, yo qué sé, no me acuerdo es que no me acuerdo del libro que hice al final. Bueno, y con el de Franco sí que tuvimos una reunión inicial y él me fue pasando artículos suyos y cosas que sí me hicieron falta luego. Y también una guía para que no me volviese loco con las 1000 páginas y, o sea, me aconsejó que no me leyera el libro entero, el libro de Franco, y que pasara que lo mismo, o sea, a partir de la juventud, a partir de la dictadura, todo está contado de una forma más breve y más resumida en el libro de Un pueblo traicionado. Y también me aconsejó algunos episodios de su libro El gran manipulador, que va sobre Franco, sobre su papel como político y tal, de cosas que no venían en el libro para que me sirvieran para complementarlo Entonces, es un libro mucho más completo porque abarca, o sea, Y también me mandó una biografía que escribió en un libro que se llama Palomas de Guerra, que contaba la vida de Carmen Polo. O sea, y la dictadura y su noviazgo desde el punto de vista de Carmen Polo y tal. Y ahí sí que metí algunas cositas que no aparecen en el libro de Franco. Así que es un libro más completo que el libro gordo. Y a la hora de dibujar, ¿tenías tentaciones para un poco, pues voy a hacer a lo mejor en algunas escenas bélicas, pues darte el gusto de grandes situaciones o más en situaciones de thriller político o homenajes a personajes, a cómic, hay homenaje, a películas, ¿no? Hay un homenaje a Jack Kirby cuando Franco, o sea, la última página del episodio dedicado a la Segunda Guerra Mundial, y tal, sale Franco rezándole al guantalete de Thanos, que es la mano incorrupta de Santa Teresa, que sirvió como referencia para Marvel, ¿no? Yo creo, ¿no? Porque Jack Kirby, para algunos de los presentes, es el gran creador visual Jack Kirby, del universo Marvel, del ¿no? universo Marvel, de los superhéroes. Sí. El creador visual de Capitán América, de los Cuatro Fantásticos, de Thor, es decir, de todo lo que vemos ahora en el cine es el gran responsable visual, ¿no?
Bueno, esto teniendo en cuenta que yo no he sido lector de superhéroes, es un tema y no me interesa nada, o sea, pero Jack Kirby como dibujante me parece fascinante, ¿eh? Y Ditko también, y Steranko, o sea, pero que no, a mí los superhéroes me aburren muchísimo. Pero leí una frase del libro en el que Franco confiaba que el poder, que Hitler, en el último momento, ya cuando la Segunda Guerra Mundial ya Hitler la tenía perdida, Franco todavía confiaba en que Hitler pudiera ganar gracias al control de los rayos cósmicos. Y digo, joder, espera, vamos a ver. Y entonces, claro, digo, voy a meter un fondo ahí en plan Kirby, Franco rezándole al guantelete de Thanos y un fondo así de estrellas, de explosiones, no sé qué, claro, de... Bueno, tú sabes sí, que, no sé si lo sabes, pero bueno, ahí la convicción de que la derecha o la ultraderecha es muy afín a los fenómenos sobrenaturales y al mundo paranormal. Los nazis del misterio, ¿no? No, en general. En general, es decir, claro. Es decir, la ultraderecha es muy afín al mundo paranormal y sobrenatural. Sí. Es decir, bueno, no sé por qué cuestión sociológica y tal, pero sí es muy afín a, bueno, los nazis, la cuestión sobrenatural, supongo que conectada con lo religioso y la creencia de otras realidades u otros entes. A Franco por eso Franco confiaba mucho en los milagros y todo eso, y entonces le timaron 2 veces. Eso fue durante los principios de la dictadura. Hubo un alquimista indio que le vendió como una fórmula de cómo convertir el... Cierto, sí. Y eso no lo metí en el libro porque no sabía cómo colarlo, y digo, esto es casi humorístico y tal, y ahí como que me descuadraba, ¿no? Por lo que te decía yo de ir colocando tono, las páginas. ¿no? Claro, y ahora meter una página 2 veces que lo timaron. Una fue... Y además, Franco, en una de los mensajes de fin de año y tal, dijo que España poseía grandes reservas de oro como para ser líder mundial, ¿no? Tal. Y era porque le habían vendido una fórmula que no iba ni para atrás, que era a base de... Bueno, sí. Un alquimista indio que desapareció, ¿no? Con el dinero y tal. Pero lo tuvieron haciendo experimentos en la Universidad de Salamanca, hay un laboratorio solo para él, para que probara. Pero el tío, cuando descubrieron que era un espía, venía de Alemania, pero era un espía indio... aliado, ¿no? Y tal, pues ya fueron a por él y ya había desaparecido. Y luego le vendieron también una fórmula de un combustible sintético también, de una gasolina hecha a base de hierba y un zumo de no sé qué y tal, y eso. Y al final, pero ese lo detuvieron al timador, que era un líder, bueno, yo qué sé, era un químico austríaco. Y eso era complicado de meterlo. No, claro, digo, tío, ahora me da mucha pereza, porque sí, lo dibujé y todo, y digo, tío, esto no hay forma de... Hago otro, ¿no? Pero también es cierto que no sé si... Y esto de los nazis del misterio, esto que comenta, en el libro Malismo, Mauro Entrialgo, ¿tú lo has leído? No. No. Pues dedica un capítulo a todo eso, a la conexión que hay, que todas las magufadas durante muchos años, de lo de Año Cero, el programa de Iker y tal, se había relacionado mucho con el hipismo, con el New Age y con la izquierda, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, al final todo esto ha ido derivando hacia una ultraderecha que se cree todo esto a pies juntillas, todo esto, y que van como en un pack, ¿no? O sea, no sé, que es muy curioso. ¿No? Sí, también, ¿qué relación o qué diferencia hay a la hora de, por ejemplo, con Soldado de Salamina, que siendo un bestseller, el trabajo con Javier Cerca, cómo fue también el trabajo de adaptación? Es decir, tú necesitas mucho, o tú te construyes tus adaptaciones, prefieres tener total libertad a la hora de la imaginación, porque, por ejemplo, en Soldado de Salamina hay una adaptación cinematográfica, David Trueba, sí, y donde hace un cambio muy importante, que es eso, claro. El periodista... Ariadna Gil hace de Javier Cercas, ¿no? De o sea, Javier hay un Cercas, cambio ¿no? de sexo ahí, tío, sí. No sé si mantiene el apellido, ¿no? ¿Ella se apellida Cercas en la película o no? Hace mucho que no la veo. Bueno. No, pero lo principal era que... Hay cambios forzosos porque no podían contar ni con Sánchez. Bueno, aparece el hijo de Chicho Sánchez Ferlosio, pero no aparece su padre, que es un personaje en la novela. Y luego también Bolaño no aparece, pero todavía vivía, ¿no? Pero no podían contar con Bolaño, no sé, había una serie de cosas que en una película con personajes reales no se podía hacer. Y en el cómic sí, claro. También en todos tus cómics siempre hay una línea de humor soterrado. Sí, ¿no? No, sí, a mí me parece, es decir, que cuando, bueno, por ejemplo, utilizar la reliquia de Santa Teresa o esos elementos, aunque siempre te sale ese humor que ya estaba presente en Joselito, soterrado, un poco esquinado, no directo.
porque también te he leído y he escuchado que el humor también debe estar presente aun hablando de cosas muy serias. Sí, sí. No, sí, te doy la razón, sí. No, eso lo he dicho yo. Sí, claro, no, que yo no concibo una obra que no tenga humor, o sea, pero cuando hablo de humor no hablo de comicidad, sino de sentido del humor, o sea, que se puede meter humor hasta en una tragedia, en una película muy dramática, siempre hay algún resquicio de algo, ¿no? De algún un juego visual, alguna broma muy sutil y tal. Y yo siempre tiro ahí de coñitas porque si no me aburro muchísimo, la verdad es que no tal. Con El hijo del chofer, yo leyéndola me divertí mucho en alguno. ¿Tú has leído la novela? No, sí. No, la novela no, el cómic sí. Tú has leído el cómic, ¿no? Pues yo leyéndolo digo, esto es divertidísimo. Pues Jordi, además, hablándolo con él, dice, no, esto no tiene ninguna gracia. O sea que yo le di un enfoque en el cómic humorístico a cosas que no lo tenían, pero porque yo veía humor ahí, tío, y no... Pero es mi forma de ver las cosas, no sé, que no... No sé. En un momento... Sí, no, pues sí, por ejemplo, el hijo del chofer también, que como comentaba es un recorrido también a través del personaje de Alphonse Quintás, un recorrido también por el nacionalismo, ¿no? Catalán, sí. O cómo surge, de dónde viene. También de dónde viene ese nacionalismo catalán, que está muy vinculado también al franquismo y cómo... pues ese personaje, como tanto Alphonse Quintás como Pujol, son personajes que se van continuamente reinventando y que van construyendo una narrativa histórica alrededor de sus personajes para sus propios intereses, ¿no? Es decir, está un poco conectado todos esos personajes y si hay un poco de humor en cómo tú pues trasladas al personaje. Porque tiene mucho de esperpento, ¿no? O sea, no, tú has dicho que es la política catalana, pero sí que abarca todo el tema de las cloacas, que ahora está tan de actualidad de toda, toda España. Al final leí El hijo del chofer y es una conexión que con la actualidad, ¿no? Es decir, que es como los temas que se van repitiendo continuamente. Es un libro que tiene el problema que interesa más dentro de Cataluña, ¿no? Porque allí sí que conocían a Alphonse Quintás, de verlo en las tertulias, así de tertulias fachas, ¿no? Porque él ya se fue al otro lado, él era el prototipo de progre, bueno, de, no sé, revolucionario durante su juventud, durante la transición. Se obsesionó con Jordi Pujol, ¿no? Cuando ya empezó a llegar al poder y tal, y le atacó. Él fue el primer, él estuvo al mando del país. Cuando se fundó el país, él estaba allí al cargo de la edición catalana y tal, y desde ahí le metió mucha caña a toda la conexión de Pujol con Banca Catalana, que era el banco de su familia, claro. Claro, Jordi Pujol, cuando vio que era un personaje que le podía hacer mucho daño, pues creó TV3 y lo puso a él como director. Y ahí ya todo su delirio de grandeza se fueron para arriba, se creía Calígula poco menos. Ahí se le fue la pinza, hizo un lavado de imagen de Pujol de puta madre y tal, organizó la manifestación de apoyo que tuvo en el 84 y tal, de Jordi Pujol y tal. Y en el momento que Jordi Pujol ven que este tío ya no le servía de nada, pues le pegó la patada y ya se pasó el resto de su vida obsesionado con Pujol, intentando destruirlo sin éxito, claro, a la vista. Ya era tarde. Y entonces el último episodio en concreto es súper sórdido, ¿no? O sea, es muy difícil hacer humor con todo su descenso a los infiernos, bueno, y que acaba en crimen. No voy a contar mucho más, por si lo queréis leer. Si queréis leer mi cómic o la novela de Jordi Amat. Bueno, novela basada en hechos reales, claro. Y ahora pasando de temas serios, vamos a una cosa fascinante, porque como comentaba eso del humor, últimamente estás trabajando en las palindrotiras. Las palindrotiras, pues explícalo tú mejor que... A ver, las palindrotiras viene de palindro, que es por los palíndromos, y tiras, que es las tiras cómicas. Entonces, es como humor hecho con palíndromos. Que no es una cosa tan evidente, porque la mayoría de los palíndromos tienen como una vertiente poética, por así decirlo, pero el 99% que son un rollo, o sea, hay palindromistas que sacan libros como libros de poesía y tal, que tú los lees y dices, vale, está muy bien, esto es muy meritorio hacer tal, pero por lo general son pajas, sí, o sea, vale. Entonces yo hace 10 años y tal, creé una cuenta de Twitter en la que iba subiendo cómics hechos con palíndromo, ¿no? En el que todo el texto, ¿no?, que apareciera era solo una frase. ¿Sabéis lo que son los palíndromos, no? Una frase capicúa, que se lee igual al derecho y al revés. Entonces, bueno, durante varios años estuve publicando ahí, pasé de dibujar las viñetas a utilizar fotografías para hablar de temas de actualidad.
Y eso llamó la atención ha llamado la atención de los medios. Me hicieron algunos reportajes, casi siempre en verano, cuando no hay noticias, ¿no? Los becarios están aburridos, me llamaban, ¿no? Y me hacían ahí un reportaje en La Opinión de Málaga, me hicieron uno. Entonces, 4 años después de crear la cuenta esta de Twitter, espera, me estoy enrollando y lo mismo no me interesa nada esto, pero en Verne, en El País, en la edición digital y tal, hicieron un reportaje sobre palindrotiras con una selección de los mejores palíndromos gráficos y esto. Y cogieron para encabezarla una que era el asesor de Pedro Sesal. ¿Cómo se llama el asesor de Pedro Sánchez? Te estaba comentando. Iván Santos. Iván... Sí, que era un periodista que era su mano derecha de comunicación. Es el mano derecha de comunicación y que en el momento, o sea, que estuvo detrás de todas las negociaciones con Podemos, no sé qué y tal, vale. Entonces era el asesor de Pedro Sesale, ¿no? Que es un palíndromo. Y cogieron esa viñeta y la pusieron en la entrada. Claro, la autoría, el tema de los palíndromos, o sea, yo siempre reviso, hay un tipo que se dedica a registrar todos los palíndromos que se hacen en lengua castellana y cada año saca una antología ya va por 250.000 palíndromos, ¿no? Entonces yo cada vez que saco un palíndromo digo, voy a ver si existe o no para publicarlo, pero ese en concreto no lo revisé y el autor de ese palíndromo me escribió cabreadísimo pensando que yo del País había recibido dinero por el reportaje. Y me mandó un correo larguísimo y tal, y a partir de ahí, bueno, nos pusimos a hablar y ya nos hicimos amigos y ya fue el principal colaborador que tuve en la página. De hecho, la mayoría de los palíndromos que hay desde 2020 hasta ahora son suyos. Y gracias a él me afilié a una especie de logia masónica y tal, que se llama Club Palindromista Internacional, del que soy miembro, somos 80 miembros y hacemos reuniones anuales. Normalmente en el norte de España, donde todos los palindromistas nos reunimos allí, y allí conocí a Roberto Sánchez, que su seudónimo es Peramento. Vale, todo esto viene a que Roberto y Raúl son mis dos colaboradores. Bueno, con ellos, yo tenía durante mucho tiempo hablé con el editor durante varios años he estado hablando con el editor de Reservoir para hacer un libro en el que se recojan las palindrotiras y tal, pero en vez de coger las fotos, porque todas están sujetas a derechos y tal, para no tener problemas, pues la idea era dibujarlas, ¿no? O sea, coger las mejores y tal, y hacer un librito así ilustrado con palíndromos. Pero en un momento dado digo, joder, yo no tengo tantos palíndromos como estos dos locos, ¿no? Que tienen cada uno en su haber, en la antología de la que he hablado antes, cada uno tiene como 3.000 y pico, 4.000 palíndromos. Y digo, ¿por qué no cojo, ya que ellos han colaborado en la cuenta de Palindrotira y son tan palindrotiras como yo, ¿por qué no hacemos un libro entre los tres? O sea, seleccionando los mejores palíndromos de cada uno de nosotros y hacemos un libro completo. Y nada, el libro saldrá en septiembre, octubre. Pues bueno, también vuelve un poco a Joselito, ¿no? Eso. Es decir, que es un homenaje, porque haces ahí un homenaje al mundo gráfico, al mundo gráfico, a la historia del mundo gráfico de las viñetas, ¿no? Claro, vale. Pero es que esa idea la tuve hace muy poco tiempo. O sea, la idea era hacer un libro con el mismo estilo todo, con los palíndromos ilustrados, pero nos dimos cuenta que era un poco rollo, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no hago como hice con Joselito y en vez de hacer un homenaje a la historia del cómic, hago un homenaje a la historia del humor gráfico? Entonces está todo contado cronológicamente desde el siglo XVIII hasta la actualidad, pasando por todos los estilos de dibujo de humor habido y por haber, vamos. Y es una pesadilla, claro, ahora que quería hacer un proyecto así muy loco, sin pensar mucho, sin documentarme, y es el proyecto más documentado que he hecho hasta ahora, porque para cada viñetita, pues digo, voy a buscar varias referencias de, yo qué sé, por ejemplo, de la Escuela Bruguera o del TV o de varios autores, y venga, y lo voy a mezclar en una sola, ¿no? O del dibujo, yo qué sé, de La Codorniz, de Hermano Lobo, de New Yorker, ¿no? Sí, New Yorker, de la revista Mad, Charlie Hebdo, yo qué sé, por ejemplo, y tal. Y eso es una historia del humor gráfico palindrómico como si tal cosa hubiera existido alguna vez, que no. O sea, no, el humor gráfico palindrómico no existe. Pero queremos crear la falsa ilusión de eso, de que es una recopilación, una antología de 200 años de historia de ese género, ¿no? ¿Y las tiene ya todas dibujadas o va me quedan 15 páginas así y ahora esta mañana estaba yo con la portada, ya estamos ajustando. Lo podréis encontrar en Instagram. ¿Y qué recepción tiene ese tipo de juego que un poco invita a la complicidad de... ¿no? Porque a los referentes visuales también juega entre... Claro, es que parte de la gracia no es el palíndromo en sí, porque muchas veces el palíndromo sin imagen no es gracioso, pero acompañado de la imagen sí. Y luego ya si tiene una referencia que va por otro lado de tal, pues ese juego ya como para que participa dentro de la comicidad, ¿no? De la viñeta. Y yo creo que... Pero no sé qué recepción, el libro no ha salido. O sea, bueno, no, digo la cuenta en Instagram, ¿no? Es decir...
Claro, la cuenta de Instagram pues no tenemos muchos seguidores. Teníamos 4.000 en Twitter, pero nos fuimos cuando Elon Musk hizo lo del saludo Sí, romano. también, no, Ese. sí, también. Sí, pues al final estos dos, yo también nos sentimos incómodos allí, dejamos de crear contenido, pero mantenemos la cuenta, pero para decir, oye, que estamos en Blue Sky y estamos en Instagram. En Blue Sky lo que hacemos es subir viñetas de fotografías con la actualidad, así en plan fotonovelada, y en Instagram lo que hacemos es eso, el juego este metagráfico, eso atemporal, ese de... bueno, eso. Y hablando también de la recepción, en 2016 se publicó La Guerra Civil Española y en 2024 Franco. ¿Ha habido algún cambio entre el público a la hora de recibir esas dos publicaciones? Es decir, antes era más fácil publicar algo relacionado con la guerra civil que ahora. Sí, el contexto ha cambiado mucho y Franco no es el mismo que... Claro, si el libro hubiera salido en 2016, pues quizá no hubiera tenido tanta... No hubiera sido tan complicado, no hubiera tenido que dar tantas explicaciones y haber subrayado tanto lo obvio como en las entrevistas de la promoción, ¿no? Sí, porque me has comentado también que te habías encontrado en situaciones un poco de polémica. No, de gente que me pregunta, ¿pero es a favor o en contra? Y gente de mi familia y gente cercana que digo, tío, pero el libro, ¿en qué enfoque tiene? ¿De qué punto de vista? Y digo, vamos a ver. Además que es por Preston, o sea que ya partiendo de ahí, por Preston no ve. Porque cuántas veces te habrán dicho, ¿para qué lo haces si ya está todo contado? ¿No? ¿No te lo han comentado en alguna...? Hombre, eso no es verdad, porque... No sé si es verdad, no es verdad, pero... Todo está contado. Pero, o sea, bueno... Pero que muchas veces dice, ¿para qué lo vas a contar? Si te va, sí, que ya pasa mucho tiempo, o se te va 50 años muerto. O te va a enfrentar a situaciones incómodas. Joder, es que ¿sabes lo que pasa? Que es que no tengo un plan B en mi vida. O sea, que mi vida es dibujar y ahora mismo no sabría qué hacer si no... O sea, es que no sabría que estaría estudiando para unas oposiciones posiblemente, pero y si no hablo de la guerra civil, joder, que es un tema interesante. O sea, es que a mí me apasiona y joder, que tiene cierto interés. Hombre, pero también lo hago con intención de que se venda y que tenga una buena recepción. Pues no sabría qué hacer. Tampoco he desarrollado no soy Paco Roca, o sea, no he creado una carrera en torno a mi autoría y tal. Yo por mí mismo no sé qué hacer, salvo hacerlo del palíndromo ahora, pero no tengo ninguna historia propia que poder desarrollar. Tengo algún esbozo, alguna cosa. He intentado, yo durante muchos años, o sea, mi carrera no empezó con Órbita 76, sí, no mucho antes, vamos, yo en el Sol de Antequera, que es un periódico semanal que se publica desde hace 100 y pico años, sí. Yo con 10 años publiqué, o sea, mi conexión con la historia empieza en ese periódico. Con 10 años hice la historia de humanidad en cómic durante 30 semanas, en la que cada capítulo era un episodio de la historia distinta, bueno, la prehistoria, Egipto, Mesopotamia, no sé qué, empezando por ahí hasta la actualidad, ¿no? Pero yo lo que hice, claro, era un niño de 10 años y lo que cogía era la historia de la gente de Mingote y me lo leía y lo que entendía era lo que vomitaba ahí en esas páginas, que son un disparate. Algunas no tienen ni repajolera, no tienen ningún sentido, vamos, no. Y no, yo creo que claro, yo luego... yo llevo dibujando desde los 6 años, te veo, pero durante muchos años lo dejé. Yo, bueno, con 12, 13 años sí que hacía mis revistas, las fotocopiaba y las vendía en el colegio, a mi familia y todo eso. Pero luego vi que estaba en un callejón sin salida porque me dedicaba a copiar a Mortadelo y Filemón y a Super López y a Tintín y tal. O sea que no salía de ahí de unos pocos referentes y no lo retomé hasta 10 años después. Que me dediqué a presentarme a concursos, pero con historias cortas y eso, y no... y nada, y alguna intenté desarrollarla para una cosa más larga, porque claro, yo he escrito guiones y tengo historias aparte, pero no tienen tanto recorrido, ¿no? Como para hacer algo gordo. Pero en algún momento sí que me gustaría, no sé, crear un... Porque bueno, ahora también los lectores encuentran que el cómic es un formato a través del cual pues se puede reflejar la memoria histórica, ¿no? La memoria, el caso de Paco Roca que ha mencionado, sí, Alfonso Zapico, es decir, que es un formato que ya hay mucha gente que lo tiene asimilado a ese tipo de narraciones. Sí. Y que por ese, no sé si es un camino por el que quieres continuar o
¿O en el de Sí, claro. a través de la historia? No, a mí la historia me interesa, pues sí, claro. O sea, yo ahora tengo un proyecto entre manos que me va a llevar 1 año y pico, 1 año y medio y tal, pues no sé cuándo lo acabe, pues ya veré lo que hago con mi vida. Yo creo que seguir por ahí es que no se hace otra cosa, o sea, ¿qué hago? No sé, sí, es que claro, no quiero correr el riesgo de hacer una historia personal porque yo creo, como no he llegado a crearme un nombre así en la industria y tal, o eso creo yo, que lo mismo sí que lo tengo, pero que pues no creo que mi Hombre, propio bueno, nombre esto ya yo sirva. creo que cuando confían en ti editoriales como Debate o Reservoir Books, Pero pues, gran parte o de los que lo Norma. compran soy consciente de que ven el nombre de Paul Preston ahí en grande en la portada y dicen, pues Paul Preston, claro. Tienen ahí como el aval de un historiador de prestigio y tal. Pero digo, yo no sé hasta qué punto solo mi nombre vendería, pero bueno, que lo mismo sí, no sé. Todo es probar. Pues José Pablo, para ahí ya cerrando, nosotros a nuestros invitados en Maniobras de Evasión le proponemos, le preguntamos, pues en la situación, nosotros estamos construyendo una nave espacial Mambrino, porque como vemos que esto se va a ir a tomar por saco ya mismo, ¿no? Y entonces vamos a hacer como las películas aquellas de los desastres y que la humanidad se fuga en una nave espacial, pues ahí estamos nosotros preparándonos con un Lego, ahí poquito. Y entonces le preguntamos a nuestro invitado, en el caso de tener que fugarse a otro planeta, ¿no? Evadirse, que qué tipo de, pues por ejemplo, que en esa nave espacial, que tú también te vas a subir con nosotros, que por ejemplo, ¿qué película te llevarías? Joder, esto me pasa por no haber visto los vídeos porque No, pero esto va pum, claro. pum, 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 rápido. A ver, me llevaría... A ver, joder, es que llevo años... O sea, mi película favorita de siempre es Plácido de Berlanga. Sí, te pega, te pega, ¿no? Una película inagotable. Plácido es inagotable. No, me parece, o sea, un milagro. O sea, el reparto es toda una maravilla, técnicamente inexplicable. O sea, que con los medios que había en esa época hiciese esos planos secuencia y tal. Y bueno, aparte la historia, el guión, que es divertidísimo, pero a la vez por dentro te destroza, yo qué sé. No, es como la película de mi vida, bueno, no sé. Y el Verdugo también, o sea, es que no sé, es que también va por días, ¿no? Porque hay días que me gusta más una y el Verdugo es como más sobria y tal, no es tan excesiva y como que el guión va como un tiro, ¿no? Es todo mucho más. Pero Plácido está bien. Plácido, sí. Venga, nos la llevamos a Plácido. Una serie de televisión. De Wire, ¿no? No sé, pero joder, estoy siendo súper original. Porque yo no... Bueno, no te preocupes, aquí la originalidad da exactamente igual. No, me parece una serie enorme, o sea, que abarca todo, o sea, es como más grande que la vida, ¿no? Cada temporada abarca un aspecto de la sociedad, ¿no? Que, no sé. Novela. Novela. Uf, tío, es que me parece que no leo, espera, vamos a ver. Lo último que Joder, me gusta mucho El túnel de Ernesto Sabato, me la he leído como 3 o 4 veces, pero El Quijote es que no me lo he leído entero, me lo leí en bachillerato, ¿no? En la ESO, en cuarto de ESO, pero eligiendo los capítulos que elegí. Retómalo que también va a conectar mucho contigo. ¿El qué? El túnel. El Quijote. ¿El Quijote por qué? Sí. Sí. Hombre, El Quijote es la mejor novela posiblemente, ¿no? Pero bueno, no es por eso, la sino primera y la mejor. Sí, yo creo que también tiene mucho de tu mundo. Hay mucho humor, mucho cagaculo pedopis. Pero esto es como un grupo, los Beatles. No, lo decimos lo de Quijote por reivindicar su... Pero es como una obviedad, tío, no sé. No es tan obvio. Es decir, tampoco es por ejemplo, el mundo anglosajón ha reivindicado mucho más el espíritu del Quijote de lo que nosotros lo hemos hecho en nuestras ficciones, ¿no? Es decir, hay mucha más referencia al Quijote en series de televisión norteamericana de lo que lo hay en la y hay mucho flipado del Quijote. Los norteamericanos no les cuesta decir, oye, pues yo considero que la mejor novela es el Quijote por esto y por esto. Y sin embargo parece que para nosotros, para los hispanohablantes o para los españoles es como una obviedad, ¿no? Es decir, es como reiterar algo que ya se tiene que dar por sabido. Espera, no, mi novela preferida es Misericordia de Galdós. Misericordia, sí. Que Galdós también está por ahí, por tu universo. Sí, venga, Misericordia ya dejo. Y una cosa que no hemos comentado, que tú eres músico. Bueno, que eres músico, que has estado tocando, que has estado con bandas y eso. Sí. Te lo has pasado muy bien eso, pues un disco que te llevarías a ir a la saca.
Mi disco favorito. Mira, lo he pensado hoy porque digo, estaría entre el Pet Sound de los Beach Boys, pero bueno, como que se acaba de morir Brian Wilson, Love, el disco este Forever Change de Love. Yo creo que es mi disco favorito. Y ya por último, bueno, un videojuego, si tú eres... Espera, no, el Doolittle, el Doolittle de los Pixies. Vale, sí, ese es el disco de mi vida. Bueno, ¿Fuiste a Granada a verlo? No lo he visto en directo nunca. No lo he visto en directo nunca, ¿no? Me dan un poco de pereza ahora, pero bueno, ok. Y un videojuego, porque también en este... No soy de videojuegos. El último cacharro que tuve fue el Atari 2600, me lo regalaron por mi comunión y creo que me empezó a echar humo a los pocos meses. Y juego, pues el de los bolos de la Atari 2600, el de los boxeos, no sé, uno de esos. Y ya por último, un cómic. Tío, no. No sé, uno recién. Daniel Close, mira, voy a decir dos. A mí me gustan. Daniel Close me encanta. Yo qué sé, venga, Mónica. Pero es que Mónica tiene del año pasado. Daniel Close es un dibujante de cómic norteamericano. Al que he copiado mucho. Bueno. Sí, no hemos hablado de eso, pero que es Sí. de que va desde de las situaciones absurdas, pero también dibujo un tanto psicodélico, que juega entre la caricatura y el realismo. Mira, Arsène Schrauen, de Oliver Schrauen. Ese sí, ¿cuál? ¿La última del domingo? El cometa de Cartago de Yves Chaland, ¿sabes quién es Chaland? Sí. O sea, que no sé. Sí. Y Línea Clara y... Línea Clara, Comic Underground, sí, bueno, sí. Pues, José Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tu trabajo, por charlar sobre tu proceso creativo, por hablarnos de los palíndromos, por hablarnos del proceso creativo y de gestión de gestación de Franco. Y nada, esperamos ahí tu próximo trabajo, que ya iremos, que van a ser bastante, uno de ellos bastante jugoso. Hombre, si sale adelante. Si sale adelante, ¿cuál? El de... No vamos a decir porque... ese va a salir adelante, está firmado. Y el otro también, van a salir los dos. Van a salir los dos, ¿no? Palindrotira y una biografía histórica también. Una biografía también histórica. Hombre, biografía histórica no va a ser... De un personaje. De un personajazo. Vaya pájaro, vaya elemento. Pues nada, José Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo maniobras. Y pues nada, pues muchísimas gracias por aguantarme, me da mucha vergüenza esto porque no. Muchísimas gracias a vosotras por estar aquí con nosotros en maniobras. Gracias.